Proposición. Sea f una función decreciente no negativa definida desde 1 hasta infinito con valores en los números reales. Entonces la sucesión de sumas parciales converge si y solo si el supremo sobre las n en n de la integral de 1 hasta n de f de x existe. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar primero la ida. Supongamos que la sucesión de sumas parciales, la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k, converge. Como la función f es no negativa, la sucesión Sn es creciente. Entonces la sucesión Sn converge si y solo si su supremo existe. Sean k y n números naturales tales que k es menor que n. Sea x un número real tal que x es mayor que n y este n por supuesto mayor que k. Entonces, como la función es decreciente, f de x es menor o igual que f de k. Entonces, la integral desde k hasta k más 1 de f de x es menor o igual que la integral desde k hasta k más 1 de f de k de x. Ahora, este f de k no depende de x, entonces esto lo que nos da es f de k. Esto implica que podemos sumar n veces estas desigualdades, entonces nos daría que la suma desde k igual a 1 hasta n de la integral desde k hasta k más 1 de f de x es menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta n de fk. Cuando sumamos estas integrales, lo que nos da es la integral desde 1 hasta n más 1 de f de x. Esto es menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta n de f de x, de f de k. Como f de k es no negativa, esta suma va creciendo. Entonces esto es menor o igual que el supremo sobre las n en n de la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k. Por hipótesis estamos diciendo que la sucesión de sumas parciales converge, por lo tanto este supremo existe. Entonces este supremo es un número real y vamos a llamarle a. Esto implica que la integral desde 1 hasta n más 1 de f de x es menor o igual que este número real a. Entonces, por lo tanto, podemos tomar el supremo sobre las n en n de la integral desde 1 hasta n de f de x va a ser menor o igual que a. Aquí puedo escribir n en lugar de n más 1 porque la función f es no negativa. Entonces, cuando evaluamos la integral desde 1 hasta n, esta integral va creciendo conforme n va creciendo. Y esto es porque la función f es no negativa. Por lo tanto, puedo escribir n en lugar de n más 1. Como este a es un número real, pues esto implica que el supremo sobre las n en n de la integral desde 1 hasta n de f de x existe. Con esto demostramos la ida. Vamos a demostrar ahora el regreso. Vamos a supongamos que el supremo sobre las n en n de la integral desde 1 hasta n de f de x existe. Sean k y n números naturales tales que k menor que n y sea
x un número real tal que 1 menor o igual que x menor que k. Esto implica que, como la función f es decreciente, esto implica que f de k es menor o igual que f de x. Entonces, la integral desde k hasta k más 1 de f de k de x es menor o igual que la integral desde k hasta k más 1 de f de x de x. Esto implica que f de k no está dependiendo de x, entonces esta integral lo que nos da es f de k. Esto es menor o igual que la integral desde k hasta k más 1 de f de x de x. Ahora podemos sumar n veces esta desigualdad, entonces nos daría la suma desde k igual a 1 hasta n de fk menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta n de la integral desde k hasta k más 1 de f de x de x. Cuando hacemos la suma de estas integrales, lo que nos da es la integral desde 1 hasta k más 1 de f de x de x. Como f de x es no negativa, entonces esta integral es menor o igual que aquí en lugar de k es n. Entonces, como la función f es no negativa, esta integral se va haciendo cada vez más grande conforme n lo hacemos más grande. Por lo tanto, este es menor o igual que el supremo sobre las n en n, sobre el supremo de las n en n de la integral desde 1 hasta n de f de x de x. Nuestra hipótesis es que este supremo existe, es un número real y vamos a llamarle a. Eso quiere decir que la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k es menor o igual que a. Entonces podemos tomar el supremo en el lado izquierdo. Supremo sobre las n en n de la suma desde k igual a 1 hasta n de f de x, y esto es menor o igual que a. Entonces, como el supremo es menor o igual que a, entonces la sucesión de sumas parciales Sn igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de las f de x converge. Y esto es otra vez porque la función f es no negativa. Y ya vimos que cuando la suma es creciente, la sucesión de sumas parciales converge si y solo si el supremo existe. Entonces con esto demostramos el regreso. Con esto terminamos la demostración de esta proposición. Ejemplo, sea p un número estrictamente mayor que 0. Entonces la sucesión de sumas parciales Sn igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k a la p converge si y solo si p es mayor que 1. Vamos a demostrarlo. Pues vamos a demostrarlo. Demostración. Sea f la función definida por f de x igual a 1 entre x a la p, donde p pues es un número estrictamente mayor que 0. Entonces f es decreciente
y no negativa. Sea n un número natural. Esto implica que la integral desde 1 hasta n de f de x es igual a la integral desde 1 hasta n de 1 entre x a la p de x. Pero esto es igual a x a la 1 menos p entre 1 menos p evaluado de 1 a n. Y esto es igual a n a la 1 menos p menos 1, todo esto entre 1 menos p. Eso quiere decir que la integral desde 1 hasta n de f de x es igual a n a la 1 menos p menos 1 entre 1 menos p. Si p es mayor que 1, entonces 1 menos p es menor que 0. Eso quiere decir que el supremo sobre las n's en n de n a la 1 menos p menos 1 entre 1 menos p, pues es igual a menos 1 entre 1 menos p. Esto porque es así. Como 1 menos p es menor que 0, pues cuando n se va haciendo cada vez más grande, n a la 1 entre p se va haciendo cada vez más pequeño. Pero 1 menos p es negativo. Entonces a la hora de dividirlo entre 1 menos p, se hace la sucesión se va haciendo creciente. Entonces para tomar el supremo, pues hay que hacer n cada vez más grande. Entonces cuando n es infinito, pues esto sería 0 y esto nos daría menos 1 entre 1 menos p. Que de hecho pues es un número positivo, ¿verdad? Porque 1 menos p es negativo. Entonces este es un número positivo, pero pues al fin y al cabo es un número real. Por lo tanto, el supremo existe. Por lo tanto, el supremo de las n's en n de la integral desde 1 hasta n de f de x existe. Por el teorema anterior, tenemos que la sucesión de sumas parciales Sn converge. La sucesión de sumas parciales, bueno, vamos a escribirlo bien, la sucesión de sumas parciales Sn igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k a la p converge. O sea, es la suma de las sumas parciales de fk, pero esto es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k a la p. Esto converge, aplicando el teorema anterior. Como este supremo existe, entonces la sucesión de sumas parciales converge. Si p es igual a 1, pues ya vimos que la sucesión Sn igual a la suma desde k igual a 1 hasta n, 1 entre k. Si p es igual a 1, entonces aquí tendría que ser 1. Esto ya vimos que no converge. Entonces, si p es igual a 1, es la sucesión de sumas parciales no converge. Si p es menor que 1, entonces 1 menos p es mayor que 0. Entonces, el supremo sobre las n's en n de n a la 1 menos p menos 1 entre 1 menos p, pues no existe. Es decir, diverge. Esto es porque como 1 menos p es positivo, cada vez que n se va haciendo grande, esto se va haciendo más grande. 1 menos p es positivo, entonces a la hora de dividir se sigue conservando que sea positivo.
Entonces este supremo, cuando n se va haciendo cada vez más grande, pues esto se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, este supremo no existe, diverge. Y por el teorema anterior, esto implica que la sucesión de sumas parciales Sn igual a la suma desde k igual a 1, la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k a la p, pues no converge. Aplicando el teorema anterior. Entonces con esto terminamos de demostrar el ejemplo, que la sucesión de sumas parciales Sn igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k a la p converge si y solo si p es mayor que 1. Ejercicio para ustedes. Sean R y S números reales desde 1 hasta infinito con infinito incluido, tales que S es menor que R. Demuestren que existe una sucesión X que vive en LR pero no vive en LS. Aquí terminamos el video de hoy.